En Radio San José de Cúcuta presentamos Radiofónica. Radiofónica. Sonidos y territorios abiertos. Radiofónica. Comunicando con todos los sentidos. Con todos los sentidos. Una producción del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Radiofónica. Escúchanos todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. 3 a 4 de la tarde. Muy buenas tardes a los oyentes de Radio San José de Cúcuta. Nos encontramos en otra emisión de Radiofónica, Sonidos y Territorios Abiertos. Hoy con un tema muy interesante, la estimulación del lenguaje en la primera infancia, y para eso me acompañan en cabina Ángela Merchán y la profesora Luisa Fernanda García. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de iniciar con nuestra conversación, vamos a escuchar el renacuajo paseador del disco Pombo Musical, una compilación que hizo Carlos Vives con varios cantantes colombianos. Entonces, escuchémosla e iniciamos con el programa. El hijo de rana, en el renacuajo, salió esta mañana, un queso muy majo. El hijo de rana, renacuajo, salió esta mañana, muy tieso, muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salga, le grita mamá, pero él hace un gesto, llorando se va. halló en el camino un ratón vecino Y le dijo, amigo, ven usted conmigo, visitemos juntos a doña ratona, y habrá francachera y habrá comilona. Doña ratona, pesa usted los pies, ¿está usted en casa? Sí, señor, sí estoy, y celebro mucho, pero ustedes hoy estaba en mi oficio ir a algodón, pero eso no importa, bienvenidos soy. Se hicieron la venia, se dieron la mano, y dice Ratico que es más veterano, mi amigo el de perder rabia, calor, démele cerveza, hágame el favor. Cervecita para mi primo. Señora, pero es imposible darle gusto ahora. Que tenga el gaznate más seco que estopa, y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento infinito, respóndete a rata, aflójese un poco, chaleco y corbata. Y yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular. Yo no soy obediente, siempre hago lo que me da la gana, y bebiendo cerveza, ron y aguardiente nadie me gana. Mas estando en esta brillante función de baile, cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos saltan el umbral y vuélvese aquello el juicio final. Doña gata vieja trillo por la oreja al niño ratico maullándole hola. Y los niños gatos a la vieja rata, uno por la pata y otro por la cola. Don Renacuajito, mirando este asalto, tomó su sombrero y dio un tremendo salto. Y abriendo la puerta con mano y narices, se fue dando todas noches muy felices. Siguió saltando tan alto y a prisa que perdió el sombrero, rasgó la camisa, coló en la boca de un pato tragó, y este se le embucha de un solo estirón. Y así concluyeron 1, 2 y 3, ratón y ratona y el rana después. Los gatos comieron Y el pato cenó, y mamá ranita solita quedó.
soy muy majo, el hijo de rana, mi piel de cuajo, salió esta mañana, muy que soy muy majo. Ve, mi hijo no quiere hablar bien, ¿qué hago? Llévalo al fonoaudiólogo. ¿Al fono qué? Al fonoaudiólogo, es el profesional encargado de tratar estos problemas. Si tu hijo tiene más de 6 años y no pronuncia bien, estás a tiempo de corregir estas dificultades. Invita el programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. En Radiofónica, nuestro invitado del día. Radiofónica. Sonidos y territorios abiertos. Como ya les había contado, nuestra invitada del día es la profesora Luisa Fernanda García. Ella es fonoaudióloga, especialista en orientación de la conducta y tiene una amplia experiencia en estimulación del lenguaje en niños. Entonces, con ella vamos a desarrollar este tema. Ángela, presentemos Señora. el tema del día. Bueno, el tema de hoy es el desarrollo y la estimulación del lenguaje en la primera infancia. Entonces debemos partir de qué comprende la primera infancia. La primera infancia pues es la etapa pues de los niños que va desde el nacimiento hasta la edad de los 6 años. Y pues es una etapa muy importante porque en estos primeros años de vida de ese niño es donde pues las estructuras de su desarrollo físico, psicológico, cognitivo y social pues se van como afianzando con el tiempo. Entonces, durante este tiempo, el cerebro pues también va creciendo junto con el niño y va recogiendo toda la información de su entorno que utilizará durante y para el resto de su vida. ¿Cierto que sí, profe? Sí, es cierto. En este periodo de la primera infancia es donde se desarrolla la máxima potencialidad en el niño. Autores como Jean Piaget dice que los niños en los primeros 6 años de vida aprenden el 100% de lo que se les enseña. Si se les enseña mal, pues aprenden mal. Y si no se les enseña, pues no aprenden. Entonces, nosotros estamos enfrentados a este proceso, a que hay niños en estas edades que están siendo poco estimulados o que están recibiendo estimulaciones inadecuadas y por eso es que estamos evidenciando tantas dificultades en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Profesora Luisa, antes de hablar de cómo se estimula el lenguaje, de qué consta la estimulación del lenguaje, hablemos primero de cómo es ese desarrollo del lenguaje en el niño para poder entender el proceso y luego saber cómo intervenir y cómo estimular el lenguaje en el niño. Bueno, como les venía diciendo y como bien dijo Ángela, los primeros 5 o 6 años de desarrollo del niño hay una gran plasticidad cerebral. Y están haciéndose todas las conexiones cerebrales, es un cerebro nuevo, es como un computador con una CPU nueva que hay que estrenar y que hay que meterle buena información. Entonces uno tiene que desarrollar las 4 habilidades básicas o los 4 componentes básicos del ser humano que son las áreas socioafectivas o emocionales, la parte psicomotora, el lenguaje y la parte psicoemocional. En estas 4 áreas, todos los estímulos que reciba el niño son importantes. Vamos a hablar específicamente de la del lenguaje, que es la que nos interesa el día de hoy. Es muy importante y se ha estudiado durante épocas por muchísimos autores, Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel, muchísimas personas, el mismo Skinner, sobre cómo es que se desarrolla el lenguaje. Incluso hay un debate planteado por Vygotsky, donde dice, ¿qué fue primero, el lenguaje o el pensamiento? ¿Qué surgió primero? Y después de mucha discusión vemos que estos dos temas son paralelos y necesarios. Pero también hay evidencias y desde la psicología nos describen que si uno no tiene una estimulación adecuada, estos procesos no se van a llevar a cabo. Y la historia del niño salvaje que describen los psicólogos es una muestra de eso, un niño que no tenía ningún tipo de estimulación y que las únicas estimulaciones que recibió fueron inadecuadas y se comportaba como bien lo dice el título, como un niño salvaje. El asunto es que a medida que se va haciendo la estimulación, el cerebro va haciendo conexiones. Y esas conexiones son las que permiten de una u otra manera hacer una red lingüística, que como dice Ausubel, va uno categorizando, va utilizando la información y la va
encasillando en un archivador que más tarde lo va a necesitar. Es lo mismo que hace uno en la CPU, coge y guarda por carpetas. Si un chico en los primeros 5 años está aislado, está solo, no se le habla, no se le dice, no se le enseña, no se le da la oportunidad, pues es muy difícil. Es lo mismo que ocurre cuando nosotros aprendemos en cualquier manera. O sea, la única manera de aprender a manejar es manejando, la manera de aprender a cocinar es cocinando, y así sucesivamente. O sea, la única manera en que un niño aprende el lenguaje es con lenguaje, en la interacción. El lenguaje no se aprende uno solo, ni yo con yo, se aprende con el otro, en la interacción. Por eso que una persona diga, no, es que mi hijo va a aprender lenguaje viendo un programa de televisión, entonces, ¿dónde está el que interactúa? ¿Dónde está su interlocutor? ¿Con quién habla él? Entonces vemos esos niños que hablan solos, y entonces no, habla con un amigo imaginario. ¿Un amigo imaginario? Un amigo imaginario a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, a los 15, a los 20 y a los 30 años, un amigo imaginario. Solo. Y sigue hablando solo, y no espera turnos, y no sabe dar respuestas, etcétera. Entonces, el desarrollo del lenguaje es un proceso neurológico superior. No se puede describir exactamente como se pudieran describir algunos otros comportamientos en la vida. Pero lo que sí es cierto es que necesita de una interacción constante. Y la interacción constante es desde incluso en la vida intrauterina. Se ha demostrado que si el niño se le habla durante la vida intrauterina, ya el niño comienza a hacer algunos movimientos y algunas percepciones sobre los sonidos lingüísticos. Esa es otra cosa importante. Los sonidos del lenguaje son diferentes a los sonidos de la naturaleza, a los sonidos del ambiente. Y la persona tiene que desde muy temprana edad aprender a significarlos, aprender a desarrollarlos y aprender a madurarlos. Algo muy importante que estaba diciendo la profesora Luisa es que el desarrollo del lenguaje se da principalmente en la interacción. Entonces es allí donde los padres y donde los familiares, donde las personas que tienen un niño cerca deben entender cómo debe ser esa interacción para que el desarrollo del lenguaje en el niño sea el más adecuado y sea una persona que pueda desenvolverse en la sociedad sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, centrándonos en ese componente de la interacción, ¿cómo debe ser esa interacción entre los adultos, entre el contexto y el niño para poder, tener un desarrollo del lenguaje adecuado, saludable, feliz, para que el niño pueda tener su lugar en el mundo sin que esto vaya a afectarlo, sin que le afecten sus relaciones sociales? Bueno, eso es muy importante porque los chicos que yo atiendo, por ejemplo, en la consulta, no son niños grandes. Yo tengo niños desde 12 meses y observo que la interacción que tienen ellos con sus padres es mínima. Y no porque sus padres trabajen todo el tiempo, sino que es mínima con los seres humanos que los rodean. La interacción debe ser lo más natural posible. Hablarle a un niño es como hablarle a otra persona. Entonces tú saludas a tu hijo todos los días, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Dormiste bien? ¿Estás haciendo? Y el niño es pequeño. El niño sonríe, el niño gorjea, el niño vocaliza, el niño llora, el niño hace una manifestación lingüística o prelingüística que trata de comunicar y que lo empieza a llevar por el sendero de la construcción del lenguaje. Entonces, los padres no le hablan a los niños, los cambian, les dan tetero, los bañan en silencio. No, durante ese periodo hay que cantarles, hay que hablarles, hay que mostrarle las partes. A veces le pregunto yo a un niño, ¿tú por qué sabes que eso se llama así? Porque sí. ¿Quién te lo enseñó? Yo solo. Y no está lejos de la realidad. Él solo tuvo que aprender porque no hubo un adulto que le enseñara cómo se llaman las cosas, para qué sirven. Y eso se hace desde muy pequeños. Cuando tú lo estás bañando y dices, mira mi amor, te voy a lavar la cabecita, este es tu cabello, estas son tus orejas, te voy a echar jaboncito, te voy a echar cremita. Y le va uno dando toda esa información. Y el niño en su CPU, que es nueva, va guardando la información, las palabras, los sonidos, las uniones, todo ese tipo de información que luego más adelante le va a permitir a él comunicarse y hacer construcciones lingüísticas. Cantar, jugar. El juego es uno de los mejores medios de desarrollar las habilidades lingüísticas. Los padres no juegan con los niños, los padres no saben jugar con los niños. Porque yo en la consulta les digo, bueno, jueguen con el niño como juegan en su casa. Y dice, ¿cómo así? ¿Cómo se juega? ¿Qué hay que hacer?
¿qué tengo que hacer? O sea, el juego se perdió, y el juego es una relación muy buena en el desarrollo del lenguaje. Hablarles, decirles cómo se llaman las cosas, para qué sirven. No, los padres y los tutores hoy en día le dicen a los niños, no coja, no haga, no se suba, no se baje, no. Ellos entonces la primera palabra que aprenden es el no, y el resto de la vida lo único que van a utilizar es el no. No puedo, no soy capaz, no sé. Y además el vaya juegue, ¿sí? No, El vaya juegue. El vaya juegue, y el niño no sabe a qué. ¿Cómo así que jugar qué? O sea, ni siquiera tiene el concepto de jugar. Entonces uno ve, y es triste, uno va a un jardín y ve a los niños corriendo para arriba, abajo, corren, se golpean, corren. Y los que más juegan dan patadas, puños. ¿De dónde aprendieron eso? Pues de los programas de la televisión, que son guerras, que son retos, que son violencia, que son todo eso. Entonces ese es el modelo que ellos aprenden. Pero los niños ya no juegan esos juegos que los construyen. Los niños no juegan a las muñecas, no juegan a los carritos, los niños no juegan con sus pares, los niños no saltan lazo, los niños no juegan jazz, ni trompo, ni golosa, actividades. Bueno, vamos a hablar de un niño pequeñito. Rimas, o sea, que tú le cantes canciones rítmicas, que tú le cantes canciones de cuna, que le lleves ritmos, todo eso desarrolla las habilidades lingüísticas. Los papás no saben ni canciones infantiles. Entonces, por ejemplo, canciones infantiles, mire la que acabamos de escuchar. Los chicos atienden eso, los cambios de voces, las entonaciones, todo eso les llama la atención en la primera infancia. Además que son canciones de la época, pues de nuestra época, y que han sido como remasterizadas y que se le pueden traer a los niños de esta época y que funcionan así como funcionaron con nosotros fácilmente. Sí, es cierto. Además, en la interacción que se hace al principio de la vida con los niños, que lo hace bien sea su padre o su cuidador, es donde se desarrolla el máximo potencial de capacidad lingüística del niño. Entonces, el niño antes de hablar tiene que tener un bagaje de información. Se calcula que deben ser entre 750 y 1200 palabras dentro de su cerebro para que él empiece a hacer las primeras construcciones lingüísticas. Entonces, a un niño que no se le ha enseñado cómo se llaman las cosas, para qué sirven, no se le ha enseñado poesía, a los niños pequeños, por ejemplo, en los primeros 5 años les encantan las rimas, les encanta la poesía, y les llama mucho la atención esas entonaciones y esos ritmos. Hay que hacerlo, los juegos rítmicos, las canciones con actividad motriz, donde uno tiene que mover las manos, los pies, la cabeza, la lengua, todo ese tipo de actividades les gusta. Y no importa que sean pequeños, porque uno dice, ay, es que el niño tiene un año, 2 años, 3 meses, él todavía no entiende, él todavía no. Entonces no entiende al año, no entiende a los 2, no entiende a los 3. O sea, ¿a qué hora va a entender? Es cuando uno entiende que el lenguaje es una destreza, ¿no? Y que definitivamente uno se hace más diestro a medida que su primera interacción se da entre los padres. Por eso es que pues lo profe dice algo muy importante, que está la interacción entre los padres primero y pues luego ya entre los adultos pues que lo rodean. Pero pues hay muchos padres que dicen, no, pero igual pues estimular que igual van a aprender a hablar, pero pues no, es básicamente es una primera regla saber empezar a tratarlos. Esto es importante lo que dices, Ángela, porque a veces nosotros pensamos que como el niño es pequeño, no tiene capacidad de nada. O sea, el niño es un inútil. Entonces, yo he observado, por ejemplo, que a los niños Algo cruel, ¿no? Algo cruel. Sí, claro, él no sabe nada y no se le puede exigir nada. No, yo tengo chicos muy pequeños que no saben coger el tetero. ¿Por qué? Porque se los dan y ellos no tienen una conciencia de su esquema corporal y no saben que tienen unos brazos con unas manos. En eso coincido porque pues he tenido usuarios también que no son tan pequeños y definitivamente no saben destapar, no sé, una gaseosa, un paquete de papas, algo tan simple que sí se convierten en inútiles. Y esta es la primera manifestación de que yo existo, de que yo soy capaz. Entonces, que el niño tome su tetero, o sea, ¿por qué se lo tengo que sostener yo? Que el niño trate de quitarse los zapatos, de quitarse las medias,
de ponerse, de vestirse, de meter las manos. Hay niños que uno les va a poner la camisa y ellos se quedan como estatuas, no son capaces ni siquiera de buscar con su brazo el hueco. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho, a ver, por aquí, por este lado, saca tu brazo, este es tu brazo, esta es tu pierna, trae tus zapatos, o sea, a los chicos desde muy pequeños se les enseña y eso lo hacen. Lo mismo comer, coge la cuchara, ay no, es que se unta. No, es que ese es parte del proceso. Se unten, dicen los abuelos. Sabe, o sea, ¿cómo sabe él qué es untar si no se unta? ¿Cómo sabe qué es romper si no rompe? ¿Cómo sabe él que esto está mal si no lo hace mal? O sea, todo es un proceso, como tú dices. Todo hay que madurarlo y todo hay que irlo desarrollando paso a paso. Es muy importante también saber que es en estas primeras etapas de vida donde se desarrollan las habilidades auditivas y que las habilidades auditivas son básicas en el desarrollo del lenguaje. Entonces al niño hay que enseñarlo a escuchar y el niño se enseña a escuchar desde que nace. Así que aquellos padres o tutores que cuando uno va a hacerle la visita a ese bebé que está recién nacido, que tiene 3 o 4 meses, y dice, cuidado, en silencio, en puntitas, no hagan ruido porque el niño se despierta, están haciendo un gran mal al niño, porque las personas no nos podemos despertar por cualquier sonido. Nos despertamos cuando el sonido nos alerta o nos llama la atención o es un sonido de peligro o algo. Pero pudiera caer una bomba atómica al lado mío, que si yo lo que necesito es descansar, descansaría, y si lo que necesito es protegerme, pues me despierto y me protejo. Entonces hay niños que son muy irritables porque desde el principio no les han hecho esos entrenamientos auditivos. Entonces luego, así como no entrenaron su oído para los sonidos del ambiente, pues no entrenan su oído para los sonidos del lenguaje. Y los sonidos del lenguaje son muchísimo más finos, más complejos y más específicos. Y la estimulación auditiva tiene que ir también paralelo con el desarrollo del lenguaje para que el lenguaje progrese mayormente o más rápidamente. Además, esta habilidad de escuchar es tan importante para la conversación, para el aprendizaje. Entonces vemos que hay niños que no son capaces de prestar atención, ¿sí? Auditivamente no atienden, se les llama y no responden. Entonces no entienden pues que esta es una manera de interactuar porque no se les ha formado en ese sentido, ¿no? Es cierto, y muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy en día que hay en las escuelas son relacionados con el desarrollo de la conciencia fonológica, de los procesos de discriminación, etcétera, y eso viene desde la estimulación misma. O sea, se supone que en esta primera infancia, hacia los 6 años, es que el niño aprende a manejar los sonidos del lenguaje. ¿Qué pasó? Se hacen los exámenes auditivos y los niños auditivamente también, ellos escuchan. Lo que pasa es que no entienden lo que oyen. La discriminación. No discriminan, no identifican, no seleccionan lo que oyen. Al no aprender eso afecta al lenguaje. Conocemos muchas personas ya adultas que hablan y no se callan, no saben cuándo es el momento de terminar la conversación, cuándo es el turno del otro, cuándo tiene que callar, cuándo tiene que hablar, con qué intensidad lo tiene que hacer, por qué habla tan duro, por qué grita, y sin embargo no es sordo ni tiene problemas auditivos. O sea, esto es un desarrollo de la pragmática del lenguaje que no le permitió el proceso de estimulación que muy seguramente tuvo, el entender cómo es que se debe hablar. El lenguaje es un proceso muy complejo. Todavía hay muchos estudios sobre el lenguaje. El lenguaje es tan complejo que algunos estudios también han dicho que se desarrolla diferente el lenguaje en el hombre que en la mujer, por la misma configuración cerebral, por la misma distribución de los estímulos cerebrales, que las niñas hablan más rápido que los niños, que hablan mejor. Efectivamente sí puede ser, pero necesitamos que en los hombres, vemos que en los hombres tienen habilidades para otras cosas fuera del lenguaje, son motrizmente más hábiles, por ejemplo. Del lenguaje se ha dicho muchas cosas, o sea, se ha dicho que hay que hablar bien, porque los modelos tienen que ser adecuados para que los niños aprendan modelos adecuados, que los niños se pueden estimular en diferentes idiomas al principio de la primera infancia y van a tener menos problemas de lenguaje que si se les estimula otro idioma después de la primera infancia,
que los niños hacen conexiones cerebrales muy amplias y muy diversas, pero lo que sí es cierto es que el desarrollo del lenguaje en la primera infancia nos marca el potencial que va a tener el niño más adelante en sus habilidades de lectoescritura, de aprendizaje, cognitivos, sociales. Un niño con problemas de lenguaje en los 5 primeros años de vida es un niño que durante el resto de su vida va a tener dificultades en algunos de los aspectos que acabo de nombrar. Y los padres a veces esperan mucho tiempo, espere que tenga 5, 6, 7, 8, no. Los 5 primeros años de vida se pueden hacer grandes cosas, se pueden hacer grandes cambios y los problemas se deben atacar es ahí, no hay que esperar. Bueno, está muy interesante la conversación, pero nos anuncian que tenemos mensajes institucionales. Vamos a escucharlos y ya volvemos con Radiofónica. La punta descargando el trabuco y volviendo a la casa le digo a papá, ahorita yo no puedo matar pajarruco porque cuando tiro se espanta y se va, viendo una salsera llena de mostazas. Crear hábitos de lectura en tus hijos favorece su comprensión y expresión, mejorando su proceso escolar. Haz que tus hijos aprovechen el tiempo libre. Invita el programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Radiofónica. Radiofónica. Sonidos y territorios abiertos. Radiofónica. Comunicando con todos los sentidos. Con todos los sentidos. Radiofónica. Escúchanos todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. 3 a 4 de la tarde. Michin dijo a su mamá, voy a volver a mi papeta, que el que pedirlo se meta, en el acto morirá. Ya le he robado a papá dagas y pistolas, ya estoy armado y listo y me voy a robar y a matar gente y nunca más del presente. Verás a mi chin desde hoy, yéndose al monte encontró a un gallo por el camino y dijo, a ver qué tal tiro para matar tengo yo. Puesto en facha disparó, retumba el monte al estadio. Mi chin maltratas el gallo, se chamusca el bigote, pero tronchado el cogote, gallo de redondo el gallo. Luego a robarse en carama, tentado de la gazuza, el nido de una lechuza. En furia al verlo se inflama, más se le rompe la rama. Vuelan chambergo y puñal, ya son de silba infernal, que taladra los oídos, cae dando vueltas y aullidos. El prófugo criminal, repuesto de su caída, de otro gato y cae el asalto. El otro no se intimida, tira el tiro, hace explosión, el arma por la culata y casi se desbarata y chingue la condición. Topando armado otro día, a un perro gran bandolero se le acercó el marrullero. Con cariño y cortesía, camarada le decía, celebremos nuestra alianza, y así fue, dieronse chanza, baile y grande hasta que al fin cayó rendido mi chin y se rascaba la panza. Compañero, dijo el perro, debemos juntar caudales, asegurar los reales, haciéndoles un entierro. Hubo al contar cierto hierro y guita y desca, se armó hasta que el perro empuñó a dos manos el garrote sin va a caer y el amigote medio muerto se prendió. Con la frente
fresca matinal, mi chin recobró el sentido y se halló manco impedido, tuerto, hambriento y sin un real. Y en tanto que su rival va ladrando a carcajadas, con orejas agachadas y con el rabo entre piernas, mi chin llora en voces tiernas todas sus barrabasadas. Recoge su sombrerito y bajo un sol que lo abraza, paso a paso vuelve a casa con aire humilde y contrito. Confieso mi gran delito y ya no es menester, dice a la madre, has de ver que nunca más seré malo. Oh mamita, dame palo, pero dame que comer. 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 ¡Ey! ¡No grites! ¿Por qué? Porque puede ser perjudicial para tus cuerdas vocales y tu voz. Me duele la garganta. No volveré a gritar. Te lo advertí. Cuida tu voz. Invita el programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Bueno, y del álbum Pombo Musical acabamos de escuchar El Gato Bandido. Esta fue la versión de Juanes. Y de esta manera continuamos entonces con el conversatorio que tenemos sobre la importancia de la estimulación del lenguaje en los niños. La profesora Luisa, antes de los mensajes, nos hablaba de la importancia de hablarle bien a los niños. Esto es algo muy relevante que los padres deben tener en cuenta, cómo el niño necesita que le hablen correctamente para que la producción de su lenguaje pueda ser de igual manera correcto. Sí, es cierto. Sobre esto, Auswell hizo varios estudios y varias investigaciones y él dice que definitivamente nosotros somos producto de un modelo, del modelo significativo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos a la persona que más nos llama la atención, que nos cuida, que está con nosotros y tratamos de identificarnos con él y entonces, por tanto, hacemos imitaciones y procesos similares a los que él está haciendo. Por tanto, que un niño sea cuidado por una persona que habla inadecuadamente, entonces es factible de que su habla sea inadecuada. Eso pasa, eso es tan así que pasa que en mi casa, yo tengo 2 hijos y llaman a mi casa y contesta cualquiera de mis hijos y la persona dice, Luisa, ¿por qué si mis hijos son hombres, si son varones, si son mayores, lo confunden conmigo? Porque tienen características de habla y de voz y de producción de frases muy similares a la mía porque yo fui su modelo significativo o su padre ha sido su modelo significativo. Entonces, cuando uno le habla mal a los niños, no solamente les está dando malos engramas, le está dando malas estimulaciones. Acuérdense que yo decía al principio que de 0 a 6 años se aprende el 100% de las cosas y si yo se las enseño mal a un chico, pues las va a aprender mal. Entonces, hay que hablarles bien. Yo le puedo decir a mi hijo con mucho cariño, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció esta preciosura? Pero mi hija, que aunque mi tono, mi intensidad, mi prosodia es diferente, porque es cariñosa, porque es tenue, porque es arrulladora, nunca en ningún momento dejé de pronunciar las palabras como eran. Que es diferente que le digo, está el niño pichocho, mamanicho. ¿Qué es esto? El tema de hablar a media lengua, ¿no? Exactamente. Entonces el niño no entiende eso. Y mire que, por ejemplo, vamos a hablar de la sociedad norte santanderiana. Aquí en los norte santanderianos, desafortunadamente, hablamos extremadamente rápido, no articulamos y tartamudeamos. Y nuestros chicos hablan rápido, son ansiosos, atropellan las palabras, no las pronuncian y tartamudean. ¿Qué pasa? Si uno van al fonoaudiólogo y uno le hace el examen, el niño no tiene ninguna dificultad para poder hablar bien. Es cultural. Es cultural. Los modelos significativos son inadecuados. Y al ser inadecuados, pues es que ellos aprendieron de eso. Como a veces los modelos son la televisión. Entonces, por eso vemos a esos niños y esos adolescentes como robots. Que hablan como robots, como muñequitos, que dicen que palabras. Hablan mexicano, güey. Exacto. Y que dicen palabras que no están dentro de nuestro contexto.
madre, trae el auto, por favor. Cuando en Cúcuta hemos dicho madre y cuando traemos un auto. No, porque sí. Es que su modelo significativo es un programa de televisión. Y se visten como ellos. Y dicen fantástico, y dicen una cantidad de palabras genial, rimbombantes. ¿Qué te pasa, güey? O sea, órale, güey. ¿Por qué? Porque los modelos son la televisión. Porque no tuvieron un adulto que les enseñara, que interactuara con ellos y que les diera modelos. También se me olvidaba, y recuerdo en este momento que es muy importante determinar algunas cosas para saber si un niño tiene un trastorno del lenguaje o está presentando problemas de lenguaje. Por ejemplo, todos los niños, niños o niñas, hijos de Pedro, de Pablo, hijos de Luisa Fernanda García, la fonoaudióloga, o del doctor Santos, el presidente de la República, que tengan 2 años y digan menos de 50 palabras, tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje. No que porque es hijo mío no tiene retraso y el hijo de Petra sí tiene retraso, no. Todos. El consentimiento, o sea, un niño consentido, como dicen los papás, es que el niño no habla porque es consentido. El consentimiento no perjudica a tal nivel de no permitir que un niño no hable. Yo fui una niña consentida y hablé perfectamente desde muy temprana edad. O sea que eso no perjudica. Puede perjudicar en que yo hable inadecuadamente, pero no en que haga lenguaje. En que me comunique, no necesariamente. Entonces esos son mitos. Que una persona consentida no hable, que una persona que... Y profe, cuando uno nota eso en ciertos niños, que uno dice, uy sí, tiene su problema, y uno hace la sugerencia y dice, no, pero es que mi otro hijo era así y ahora habla bien, o los papás dicen, pues yo hablaba así, pero y ahora ya hablo bien, y uno dice, pues sí, pero pues fíjese que usted me llama ahora por teléfono y yo no le entiendo nada. Entonces es como, se podría decir que hay algunas cosas que son de factores hereditarios, ¿sí? Pues, o es algo más bien que la gente cree que es así, y no, es algo hereditario, entonces a él le va a pasar como a mí me pasó. No, qué malas. O sea, ¿por qué yo tan de malas? ¿Por qué yo tan de malas heredarlo feo, heredarlo torpe, heredarlo tatareto, heredarlo mal hablado? No. O sea, eso no es herencial. Eso es aprendido. Eso es cultural. Y entonces, no, y crea que esa acotación de que mi hijo habló tarde, el abuelo habló tarde, o sea, no hereda uno sino lo malo, pues, o sea, por alguna razón cultural dentro de esa familia todos hablan tarde, eso es lo que deben entender los papás, ¿no? Exactamente. Algo en el proceso estimulatorio de esa familia, de ese núcleo, de ese contexto, no está funcionando bien. Y por eso todos vienen en el mismo proceso. Una cosa que yo he evidenciado básicamente es que los adultos, no sé quién nos dijo o dónde se nos ocurrió que las personas aprendían por inercia. No, a uno le tienen que enseñar, le tienen que decir, le tienen que mostrar. No hay otra manera de aprender si no es con el ejemplo. Si el ejemplo es inadecuado, no va a haber problemas. Va a haber problemas porque entonces vamos a aprender las cosas inadecuadamente. Y ahí surgen los trastornos. No. Entonces, ¿qué pasa? El niño no habla bien, no entiende lo que dicen, no comprende, no tiene palabras, el vocabulario es limitado. Entonces llega a la escuela con otros chicos que tienen otra condición y comienzan a quedarse en el proceso. Entonces empiezan los profesores, el niño no escribe, tiene mala comprensión de la lectura, no entiende lo que se le dice, se le dicta y no copia adecuadamente. Entonces se viene arrastrando una cantidad de elementos que van a terminar socialmente a desarraigar ese niño, a decirle, no, usted no sabe, no puede, hay que repetir el curso y todo, por algo que muy sencillamente desde la infancia se hubiera podido corregir. Cuando en la familia, en el niño, cuando un vecino me diga, mire, ¿por qué su hijo habla así? Yo, antes de disgustarme, debo preguntarme, ¿cómo es que habla mi hijo? Porque mire, yo soy madre, y yo le juro que como madre, yo quisiera que mis hijos fueran los más perfectos del mundo. Pero como persona consciente y racional, sé que no va a ser así. Yo voy a tratar como madre de que sean los mejores, pero sé que tienen algunas dificultades. Y si tienen esas dificultades, lo que tengo que hacer es trabajar para que ellas desaparezcan. Entonces, si una persona te dice que tu hijo habla raro, que no habla bien, que no comprende lo que se le dice, antes de disgustarme, yo tengo que ir donde un profesional que me diga qué le está pasando a mi hijo. En este momento, por ejemplo, tengo el caso de un niño
que aprende un día y al otro día no está aprendiendo. Y estamos en el proceso y hemos venido encontrando que el niño tiene algunos otros componentes que no son de su control, que son componentes neurológicos que le están causando ese problema. Y cuando empezamos a esculcar en la familia se ha presentado ese problema de vez en cuando. Entonces ahora tenemos que hacer exámenes complementarios, averiguaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque la ventaja que tiene este niño es que tiene 6 añitos. Y a los 6 años tenemos mucho que hacer. A los 16 menos. Y a los 30 menos todavía. Ya es una persona que tiene problemas, que está retraído, que no pudo desarrollar su proyecto de vida adecuadamente, porque es que es el lenguaje lo que nos permite la interacción y lo que nos permite desarrollarnos como personas y en sociedad. Para ya casi finalizar esta conversación, profesora Luisa, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones finales, puntuales, a los padres para que primero tengan una efectiva interacción con sus hijos y les puedan estimular el lenguaje adecuadamente, y para que también se den cuenta y puedan detectar posibles alteraciones que les permitan encender la alarma y poder pensar en que su hijo necesita de pronto la ayuda de un profesional? Bueno, antes de contestar o a dar término a las conclusiones, también es importante que tengamos en cuenta que muchos de los procesos de la expresión del lenguaje, que muchos de los problemas de la expresión del lenguaje están directamente relacionados con alteraciones en el proceso de habla. Sí. Y que las alteraciones en el proceso de habla, o sea, de los movimientos de la lengua, de la boca, de los labios, de la respiración misma, están también afectados por inadecuadas estimulaciones en el proceso de la alimentación. Entonces tenemos niños que toman tetero hasta los 6 años, 7 años, 8 años, 15 años, ¿qué pasa? Ese prolongado uso de la succión altera los procesos de pronunciación. Los niños que sufren muchísimos problemas respiratorios, que son alérgicos a todo, que sufren gripales frecuentes. Claro, que tienen rinitis, sinusitis, asma, todos esos niños también afectan el proceso de expresión lingüística, porque los niños, sus órganos que les permiten expresarse están alterados. La alimentación que están recibiendo los niños hoy en día es muy inadecuada, no es inadecuada, es muy inadecuada. Los padres no quieren cocinar, todo lo encuentran hecho en el supermercado, las arepas están hechas, los jugos están hechos, todo está hecho de químicos, de colorantes, de preservantes, de una cantidad de cosas que tienen que afectar de una manera al organismo. Entonces vemos niños muy mal alimentados, con bajas tallas, con bajos pesos, niños que no consumen cosas de sal, que no consumen cosas sino de azúcar, que consumen... El plato favorito de los niños en Cúcuta se llama nuggets de pollo con papas fritas. ¿Y dónde están los vegetales? Y si el lenguaje es un proceso neurológico, y si nuestra neurología debe estar sana, y la gasolina de esa neurología es la alimentación. ¿Y qué problema si ven algo verde en el plato? No, entonces eso también está afectando los procesos. Nosotros somos seres integrales, no funcionamos por pedazos. Entonces, una cosa que nos afecta a todo el sistema. Pero eso de la alimentación también va en los papitos y en las mamitas, porque si el papito y la mamita tampoco son, o sea, es papa, arroz y carne, y molestan al niño que por qué no come verdura, pues entonces debemos partir desde el principio básico de que si ustedes tampoco ponen el ejemplo, pues muy difícilmente su hijo va a querer comer eso, o sea, por lo menos enfrente de él. Lo que mi mamá le hace normalmente un consejo a mi hermano. Mi hermano, la comida sana más bien poco. Pero entonces molestan mucho a mi sobrino por lo mismo. Entonces es un consejo que es muy obvio, mi mamá dice, bueno, Luis, no se lo coma, pero enfrente de él no lo rechace. Exactamente, el modelo significativo. Sí. Padres que quieren que sus hijos coman vegetales y ellos no toleran nada verde. Y le tienen asco a las sopas y a las cremas, porque yo los he oído, uy, papá Uyama, qué asco. Sí, pues, sí. ¿Qué hace el niño? Qué asco. Bueno, entonces todo esto, la alimentación, la mala alimentación, la mala estimulación, el poco contacto con los niños, el poco uso del juego, la poca interacción, la poca oportunidad de actividad, porque los niños hoy en día lo que mejor mueven son los dedos índices, los dedos pulgares, que son los que controlan el control del videojuego.
pero ellos no saben mover una pierna, no saben mover un brazo, no saben hacer nada, son torpes para caminar, para saltar, para brincar. Entonces, todo ese tipo de cosas altera el lenguaje, porque es que el lenguaje necesita de todos esos constructos para poderse desarrollar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que desarrollarnos como seres integrales. Los padres deben hablar a sus hijos, deben darles la oportunidad de que hagan, deben darles todos los estímulos, ellos van a ir seleccionando. Un niño, por ejemplo, no sabe comer porque desde la primera infancia su comida ha sido restringida, entonces no sabe los sabores, no sabe las texturas, entonces es muy desagradable cuando uno ya es más grandecito comer cosas que no le saben bien o que la textura es muy desagradable. Entonces los padres deben cantarles, leerles cuentos en las noches, contarles historias de su vida de infancia, llevarlos a pasear, que vayan a una piscina, que salten, que jueguen. Los padres no juegan, los padres no se quieren mover. Ellos no se quieren mover, los niños no se mueven. Entonces ellos quieren ver televisión y dormir todo el día, los niños tienen que ver televisión y dormir todo el día. Y ahí viene, para mí, como fonoaudióloga, eso es rentable. Pero triste, ¿para qué le voy a decir la verdad? Rentable porque tengo el consultorio lleno de niños con dificultades. Nos da dinero. Pero triste porque es que esos son el futuro. Y los niños con dificultades, cuando no debieran tener dificultades, porque simplemente los procesos no se hacen bien. Entonces, porque los modelos no son adecuados, porque no se le dan las oportunidades, porque no se dejan ser, porque uno se los está haciendo todo. Nuestros hijos tienen que sufrir, porque la vida tiene sufrimientos y ellos tienen que aprender a superarlos y a solucionarlos. Se los vamos a evitar al máximo, yo sé, pero no se los podemos evitar todos. Tenemos que darle la oportunidad de que diga, que se exprese, que aprenda, que mire, leerle cuentos, cantarle canciones, jugar con ellos, alimentarlos adecuadamente, mostrarles qué son las cosas, para qué son, cómo se utilizan. Todo eso es lo que nosotros necesitamos para que los niños desarrollen un buen lenguaje y además que sean saludables, porque los niños de hoy en día son poco saludables. Bueno, ha sido muy enriquecedora este conversatorio y esperamos que a todos nuestros oyentes les haya quedado bastante claro, sobre todo estas últimas pautas y estas recomendaciones para procurar que sus hijos tengan un desarrollo adecuado del lenguaje. Agradecemos mucho a la profesora Luisa Fernanda García, a Ángela que nos acompañó hoy en el programa. De esta manera finalizamos esta sección y nos vamos a la fonoactualidad. Comunicando con todos los sentidos, nuestra fonoactualidad. Bueno, como parte de la sección de fonoactualidad encontramos el tema el niño y sus padres. Bueno, pues básicamente, el niño desde que nace recibe información diversa en el medio en que se envuelve, dentro de los cuales de esa información encuentra el sonido, la luz, la textura del pañal, de la piel de su madre, etcétera. Todo esto influye y el niño lo asimila, ya que durante los primeros 4 o 5 primeros años de vida son como una esponja que todo lo absorbe. En esta época es cuando el niño aprende la mayoría de las cosas que va a saber cuando adulto. Aquí, todo lo que hacen y o dicen los padres influye en la conducta del niño. Cada una de las actitudes lo esculpe y cada una de las palabras lo marca indeleblemente, influyendo y condicionando día a día su desarrollo. De allí la importancia de ayudar a estimular el desarrollo del habla del niño. Pero los padres podrían responder a esto, lo que hablábamos hace un rato con la doctora, bueno, eso es importante, pero mi hijo se desarrolla solo y él aprenderá de todas maneras a hablar. Bueno, pues sí, pero esto no siempre es cierto. Los niños no crecen ni desarrollan adecuada y óptimamente sin la ayuda de los padres. Si es así, ¿por qué no influir de forma apropiada y positiva en este proceso, no? Es por esto que es necesario que los padres adopten algunas pautas para ayudar a estimular y facilitar el desarrollo óptimo del lenguaje verbal de su niño, asegurando así un proceso de adaptación y ajuste al medio. Otro punto importante sería cómo corregir los errores de la pronunciación en los niños. Entonces, otras cuestiones que se deben considerar son los errores de la pronunciación de los niños y estos deben ser corregidos con tacto, con delicadeza y con sutileza, es decir, sin gritos ni exaltaciones, de tal modo que no se provoquen sentimientos de vergüenza, de impotencia o de frustración. Es bueno propiciar que el niño quiera y se esfuerce por hablar correctamente, siguiendo el modelo
que le brindan sus padres. Así, cuando el niño dice una palabra por primera vez y lo pronuncia mal, por lo general, es mejor no responder diciendo que, oye, esto está mal dicho o debiste haberlo dicho de esta forma, sino como lo adecuado es como sonreír, mostrar su aprobación, pues porque de alguna manera u otra pues su hijo está hablando, qué excelente, ¿no? Y luego pues se le repite la palabra diciéndola correctamente. De esta forma, aunque usted no desanima a su hijo, esto lo incentiva a hablar mucho mejor, y con el tiempo él irá dejando su hablo de niño chiquito, de niño chiquitín. Bueno, Ángela, muchas gracias. Agradecemos nuevamente a la profesora Luisa Fernanda García por acompañarnos hoy en el programa. Esperamos que todas estas recomendaciones les sirvan a todos los papás y las mamás que nos están escuchando para que puedan propiciar en sus hijos un adecuado desarrollo del lenguaje, y sobre todo para que tengan interacciones mucho más saludables y mucho más abiertas, que minimicen en todo caso los problemas que los niños puedan tener a nivel de desarrollo del lenguaje. Para finalizar el programa, los dejamos con una canción bellísima de Piero que se llama Sinfonía Inconclusa de la Mar, del álbum que se llama De Igual Manera. Agradecemos mucho a los oyentes de Radio San José de Cúcuta y nos vemos el próximo lunes en Radiofónica. Que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director pejerrey, anteojitos de carey, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Un pulpito a 8 manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, 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 pum 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 pum. Racatacapum, 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 pum 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 pum. Toca la flauta una foca en lo alto de la roca. El serrucho más abajo rasquetea el contrabajo. Bom 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 bom. Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas. Un montón de palometas se empinaban las trompetas. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. El cangrejo despatarra las cuerdas del pez guitarra, mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Una vieja tararira trata de afinar su lira, mientras un chueco lenguado toca el arpa de costado. Blan blan blan, blan blan blan, blan 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 blan, sopla el bagre bigotudo, un flautín muy puntiagudo, y cerquita el tiburón toca que toca el trombón. Una fila de delfines atacaba a los violines. Un salmón con su violón se quedó en el caldero. Jin jin jin, 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 jin. Tortugo regordete resoplaba el clarinete, a la par que las medusas practicaban boca chiusa. De repente un ola enorme, gran viento huracanado, barre con toda la orquesta, instrumentos y pescados. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón.
Fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Aprovechemos, chicos, la ballena ya se fue. A ver la batería. En Radio San José de Cúcuta presentamos Radiofónica. Radiofónica. Sonidos y territorios abiertos. Radiofónica. Comunicando con todos los sentidos. Con todos los sentidos. Una producción del programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Radiofónica. Escúchanos todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. 3 a 4 de la tarde.